gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Vamos a cantar la estrofa número 3, hermanos, número 3. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenidos. Amén. Pueden sentarse, hermano, que Dios les bendiga. Y queremos reconocer a las personas que en el día de hoy nos están acompañando. Por este lado, las personas que hoy nos están acompañando por primera vez, si te puedes poner de pie, nada más para reconocerte y que la iglesia te reconozca, póngase de pie. Aquí nos está acompañando esta preciosa familia. Ellos los conocimos, si algunos los recuerdan, cuando hicimos las actividades al aire libre en Patricia Drive. Y ahí conocimos a Johanny y a sus hijos. Es una bendición que nos esté acompañando. ¿Nos recuerdas el nombre de tus hijos? Si eres tan amable, por favor. Isaac. Hola, Isaac. Leanni. Isaac, Leanni. Y Brianni. Bueno, bienvenidas. Que Dios los bendiga. Y Johanny, pueden sentarse. Gracias. Por aquí ya no. Ok, qué bueno. Por aquí. También si estás visitándonos hoy por primera vez, ponte de pie. Va a ser un gusto también. Hoy quise aprenderme los nombres de todos, pero está bien difícil. Entonces, si nos da sus nombres y nos da los nombres de los que nos puedan dar su nombre, y los niños, ustedes nos ayudan, por favor. ¿Usted cómo se llama? Isabela, bienvenida, Dios les bendiga. Antonia, ¿le gusta que le diga Antonia o Toña? ¿Ah? Los dos, entonces, como usted se sienta más a gusto. Qué bueno que nos están acompañando. ¿Y quiénes son sus hijos? Y si nos pueden presentar, o ellos pueden, ¿no le da pena decir su nombre frente al público? ¿No te da pena, verdad? ¿Cómo te llamas? Marlene. Marelis. ¿Tu hijo cómo te llamas? Micaela. Aquella princesita pequeña, ¿cómo se llama? Marieli. No, me equivoqué. Bartolo. Ahora sí, Bartolo y Abraham, el que está en la cuna, ¿verdad? Son los más fáciles, ¿verdad? Miriam y Mariani, cuesta un poco de trabajo. ¿Tu hijo cómo se llama? Bartolo y Andy, Bartolo, Andy. No, definitivamente. Edilson o Edison. A ver, ¿alguien más que se me haya pasado? ¿No? Bueno, allá en Cuba está su hijo, Abraham. Qué bueno que nos están acompañando. Vamos a darle un aplauso. Y gloria al Señor por eso. Al final, acérquesele si no lo ha saludado y hágalo sentir en casa. Sean todos bienvenidos y gloria a Dios por eso. Vamos a ponernos de pie. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Hermano, por favor. Amén. Pues en pie, hermanos, vamos a cantar el himno 522, ama a tus prójimos. Cantamos. Amén. Cantamos, hermanos. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas, diles la historia del tierno Señor.
bien, hermanos, así como estamos de pie, vamos a tener la lectura bíblica. Hermano José, por favor. Dios les bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Gracias por acompañarnos en este día. Y si me acompañan a Ezequiel, capítulo 22, Ezequiel 22. Ezequiel capítulo 22, estaremos leyendo del 23 al 31. 23 al 31. Cuando ya lo tenga, digo un fuerte amén. Amén. Como siempre lo hacemos, hermanos, yo comienzo leyendo en el versículo 23, todos como iglesia en el versículo 24, y así sucesivamente hasta llegar al 31. Y la palabra de Dios dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con la lluvia en el día de furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devorando almas. Tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y desde mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre, para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizando vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre hiciese vallado, y que se pudiese a la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no le destruyese, y no lo hallé. Todos fuertes en el versículo de 31. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor, Jehová el Señor. Oremos, hermanos. Dios amado, te damos gracias por este precioso día que nos has dado, Padre. Gracias por la oportunidad que nos diste de regresar una vez más a tu templo, Padre, para escuchar tu palabra, Padre, y así ser retados, Padre, con tu palabra, Padre. Gracias, Padre, por siempre protegernos, Padre, porque nos protegiste en esta semana, Padre, de todo accidente, Padre. Estuvo un poco peligroso, Padre, por la nieve, Padre, pero gracias a Dios que tú nos guardaste, Padre. Gracias, Padre, porque eres bueno, Padre, con nosotros y siempre nos ayudas, Padre. Mi Dios amado, te pido que en esta hora nos dirijas, Padre, nos hables en una manera especial, Padre. Usa en gran manera al predicador, Padre. Pon tus palabras en la boca del predicador, Padre, y a nosotros, Padre, ayúdanos a estar atentos, Padre, en cada palabra, Padre. Ayúdanos, Padre, a tomar decisiones, Padre, siempre de acuerdo a tu palabra, Padre. Ayúdanos a salir animados y retados, Padre, y ayúdanos, Padre, a poner en práctica tu palabra, Padre. Todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, al final vamos a estar detallando los anuncios. Vamos a tener bautismo mientras nos vamos a estar cambiando. Un hermano nos estará ayudando a detallar cada uno de los anuncios, pero ya entramos en el mes de misiones y como dice la portada, hermanos, seamos parte de ese privilegio a la cual Dios nos ha llamado. Vamos a tener algunas actividades, ahí están en el boletín, y por favor haga parte de ellos. Hoy no tendremos servicio, hoy estamos invitados al servicio allá en Springfield. Por favor haga lo posible por ir. Nos estará predicando el misionero Guillermo Norton. Ya, bueno, mi esposa lo conoce un poco más. Sí, fuimos creo que una vez a su iglesia cuando estaban en México. Fue de mucha bendición, y es un hombre con un corazón para
el pueblo hispano. Me dijiste ayer que su pastor le decía, un hombre con es una bola de amor. Entonces va a ser de bendición. El jueves él va a estar aquí con nosotros. Estemos orando, por favor, venga, traiga a alguien para que escuche también el precioso mensaje que tiene Dios para retarnos a llevar a cabo la obra misionera. Hoy vamos a estar hablando un poco de eso, pero al final el hermano nos va a ayudar a eso. Pero sí, hermano, lo que sí, se les entregó la lectura del mes. ¿A todos se le entregó? ¿A alguien no se le entregó? Bueno, hermano, aquí está. Okay. Entonces, ¿alguien falta? Ok, entonces ahí está, hermano. También mi esposa lo pasó por el grupo. Pues si usted se le llega a olvidar o perder, ahí téngalo. Si le puede sacar copia, se le llegara a perder. Creo que no se debería perder. Uno lo dobla y lo mete en su Biblia y cabe completamente. Entonces, sigamos fiel, hermano, a la lectura de la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, estaba platicando ayer con el hermano Juan. Estábamos en el hospital. Y va usted a creer, hermano, que de todos los temas que pudimos haber hablado, el hermano me hizo una pregunta que me llama mucho la atención. Me dice, oye, pastor, ¿y por qué estamos leyendo la Biblia así? Yo le dije, ya te voy a... Y ya le empecé a predicar, le empecé a explicar el orden cronológico. Viene la palabra cronos, tiempo, y así poquito a poco estamos leyendo la Biblia de una manera como los hechos, según los eruditos, se llevaron a cabo. Entonces, pero le estamos agregando también los evangelios para no hacer la lectura, a veces, como es la primera vez, esa lectura puede parecer como, ¿sí me entiende? Como que, pero siempre es bonito, hermano, contextualizar las historias bíblicas como acontecieron. ¿Qué aconteció primero? No sé si alguno de ustedes ya sabía que después de Génesis 12 o Génesis 11, perdón, viene la historia de Job. No sé si alguno de ustedes la sabía, pero así, cuando empezamos a leer ese contexto, nos estamos familiarizando más con la Biblia y, por eso dijo esto, por eso esto, y poco a poco, cuando empezamos a detallarla más, vamos conociendo mejor a nuestro Dios. Eso es una bendición, es un reto, aprender la palabra de Dios así. Tenemos un año, hermano. Si tiene alguna duda, no dude acercarse con nosotros acerca de historia, acerca de cualquier cosa de la Biblia. Siempre la palabra de Dios tiene la respuesta para las dudas que nosotros podamos tener. Entonces, seamos fieles, hermanos, de veras en la lectura de la palabra de nuestro Dios. Entonces, seguimos, hermanos. Le digo, los anuncios van a ser al final. Entonces, para que usted esté atento. Vamos a seguir, hermanos. Vamos ahora a recoger nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a pedir a nuestros hermanos, por favor, que se acerquen. Y el que vaya a orar, por favor, nos dirige en oración. Oremos, hermanos. Señor mi Dios, gracias le damos por lo bueno que es con nosotros. Gracias, Señor, porque nos permite una vez más estar aquí reunidos, y gracias por la provisión y el trabajo que nos dio durante la semana, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre, que bendiga los diezmos y ofrendas que se van a levantar, que bendiga al dador alegre, mi Dios, y que le provea un trabajo a aquel que no tiene, Padre, y que le pueda traer lo que a usted le corresponde. Gracias le damos por todo y le pedimos que se quede con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
canto. Hermanos, había olvidado también, el jueves comenzamos, ya abrimos una página de YouTube, y gloria al Señor por eso, gracias a Dios por las herramientas que Dios nos da. Ahí pudimos, el jueves no tuvimos servicio por razón del clima y tuvimos, gracias a Dios, la gracia de abrir una página. Ahí en la parte de atrás está el link o la página. Ahí ayúdenos a crecer en eso, compártela con otros. Ahorita solamente un mensaje, pero vamos a comenzar a organizarnos y planearnos para todas las enseñanzas, tenerlas en vivo y bueno, hacerlo parte de algunas actividades y seguir extendiéndonos, hermanos, de forma virtual para que otros puedan también escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Puestos de pie, hermanos, vamos a ir al canto 528. Grato es decir la historia. Grato es decir la historia. Vamos a cantar. Cantamos, hermanos. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada
cuán bella es esa historia. Nos quedamos de pie, los niños, los que van a salir de la clase, pueden salir. También, hermano, ¿usted va a salir? Que Dios los bendiga, hermano, que Dios los use, y los niños que aprendan mucho también a esta hora. Los que nos quedamos, hermanos, vamos allí al pasaje que acabamos de leer, Ezequiel capítulo 22, Ezequiel capítulo 22. Hermano, pensando en este tiempo de misiones, pensando en la necesidad que tiene el hombre de escuchar el único mensaje auténtico que puede transformar la vida de una persona. Y no solamente transformarnos, sino que cambiar el destino eterno de ella. Acabamos de cantar ese precioso himno, cuán bella es esa historia. La historia que llegó a mi vida un 13 de noviembre de 2002 y cambió el destino eterno de mi alma. Y el tuyo también. Y ese mensaje transformador, poderoso, lo tenemos en nuestras manos para llevarlo a otros. En esta tarde estábamos hablando del escuela dominical acerca de la oración, la necesidad de orar los unos por otros. Y en esta hora vamos a continuar hablando de ese tema y profundizar en detalle de otras cosas que Dios está buscando y esperando de nosotros. Dice el versículo 20, sígueme ahí, Ezequiel 22, 20, y dice, y busqué, dice Dios, y busqué. Y estuve allí viendo y observando y atento. Busqué entre ellos hombres que hiciese vallado, ahorita vamos a entender un poco, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Dice aquí, para que yo no la destruyese. Y lamentablemente dice al final de ese versículo 30, y no lo hallé. Hermano, Dios estuvo buscando en aquel tiempo, en aquel momento, hombres y mujeres que intercedieran por su pueblo. Y dice la Biblia que no lo hallé. Vamos a orar y pedirle a Dios la dirección en este tema. Padre, gracias te damos una vez más. Y rogamos y suplicamos que quites a este siervo inútil que no puede decir algo más de lo que tu palabra dice. Y te pido que me uses con gracia, con poder, para que tu palabra que va a ser expuesta llegue a los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Si hay alguien que no te conoce, por favor, Dios, te ruego a través de tu palabra que hoy sea el día de su salvación. Enséñanos, háblanos, rétanos, Padre. Transforma nuestra mente y cambia nuestra voluntad hacia ti. En Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando leemos esta historia, hermano, allí en el libro de Ezequiel, y si nos vamos un poquito más atrás, qué deterioro, hermano, moral, espiritual, religioso, político existía en aquel entonces. Israel estaba viviendo, vamos a decir, de alguna forma humana, ellos estaban viviendo una bendición, ellos estaban progresando, estaban creciendo, pero lamentablemente las bendiciones que Dios le había dado hizo que el corazón de ellos cambiara, sino que ellos empezaron a poner su corazón en las cosas que Dios le había dado y dejaron a un lado al Dios que le daba las cosas. No hay nada diferente hoy en día. Amén, hermano. No hay nada diferente porque Dios nos bendice y nosotros colocamos después nuestra bendición en esas cosas que nos dan. No sé si les he contado, estamos en San Luis Potosí estudiando y el pastor nos contó una historia tremenda. Había una hermana que
ella sufrió dificultades, pero y llegó al conocimiento de Cristo y Dios le dio gracia y misericordia. Ella fue bien fiel y ella comenzó en un carrito triciclo a vender productos de ferretería. Y fiel en la hermana en todos los sentidos, y el negocio comenzó a crecer. Ya colocó un local pequeño y bueno, Dios bendijo y se extendió el negocio. Hermano, creció. Bueno, yo conocí el negocio y una cosa increíble. Ya no conocí la hermana en la iglesia, ya ella no estaba, pero el pastor contaba la historia y dijo que él empezó a observar que la hermana empezó a dejar ya los servicios y él, hermana, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Y la hermana le empezó a decir, no, pastor, lo que pasa es que el negocio hay mucho, no sé si me está entendiendo, no, que empezó y aquí y allá y muchas ventas, gracias a Dios. Hermana, no deje de... Y bueno, para no hacer la historia tan grande, la hermana se apartó de las cosas de Dios, no fue más a la iglesia, y después empezaron a suceder una cantidad de algunas cosas en su vida, porque después de ser bendita por Dios, puso su fe en las bendiciones y no en el Dios de la bendición. Eso está pasando aquí, y eso puede pasar en tu vida o en mi vida. Dice aquí la palabra de Dios que Dios le está diciendo a Ezequiel, oye, observa lo que está sucediendo. ¿Qué impiedad, qué injusticia estamos viviendo? Los sacerdotes, los líderes, los que debieran enseñar la ley de Dios, la están torciendo. La están torciendo para una ganancia personal, la están torciendo para manipular. Y hermano, no hay nada diferente al día de hoy. Les dije en la mañana, hablando de esa apostasía de hombres y mujeres que están lucrando, hermanos, con el evangelio, y lamentablemente a todos, en una ocasión, a todos nos meten en ese saco. No, ese también es, yo digo, no, si supiera que yo estoy en número rojo. Líderes falsos, líderes engañando, y lamentablemente las multitudes le siguen. Ahora estábamos en Venezuela de misioneros, invitábamos siempre a una señora, y ella siempre ponía un pretexto, siempre, porque uno sabe cuando y pasó el tiempo y me dice, nos fuimos a visitar porque ella era hermana de una hermana de la iglesia, y le digo, vamos a visitarla, y me dijo que empezó a asistir a la iglesia de la de Pare de Sufrir, la de los brasileños, y le digo, ¿cómo se lo? Digo, se me hizo, y se me acercó y me dice, oiga, pastor, ¿usted me puede conseguir unos dólares? Y yo, ay, no, es que en la iglesia nos están pidiendo las ofrendas en dólares para que Dios me bendiga. Y yo a ella ni le pedía ni un centavo, ni un bolívar. El bolívar estaba, siempre ¿cómo se dice? Se devaluaba. Y a que le estaba quitando hasta lo que no tenía, yo decía, wow, no lo puedo creer. Pero así es el mundo, digo, no lo puedo. Jesús dijo que a él sí lo van a negar, pero si otro viene en su nombre a hacer mercadería, a ese sí oye. Y digo, no puedo entender. Ahora, yo sé que opera el espíritu anticristo, sé que opera, y la gente a veces le gusta escuchar la mentira más que la verdad, porque la verdad te va a comprometer de forma moral, ética, social y de todos sentidos. Y la gente dice, Juan, que prefiere las tinieblas que la luz. La gente prefiere dar dinero y seguir en su corrupción que ser fiel a Dios en todos los sentidos. Eso estaba sucediendo aquí, eso estaban haciendo los religiosos, los políticos, los príncipes, las personas que Dios había puesto para guardar la soberanía del pueblo. Dice que estaban haciendo todo lo contrario. Eran como lobos. Eran como lobos. ¿Usted ha visto los lobos? Los lobos son, qué traicioneros son esos animales. Ese no les importa venir en manada y así sea una corderita, así sea una persona, eso no les importa. Eso van a deshacer y van a derramar la sangre. Ellos van a satisfacer ese instinto animal que tienen los lobos. Los lobos son unos animales bien traicioneros, bien malos. Y
están cubriendo, dice la palabra de Dios, los profetas, los hombres que Dios había puesto para que enseñaran la palabra de Dios como la palabra de Dios está, y ellos hicieron todo lo contrario. Dice la Biblia en el versículo 28, recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había dicho. Qué lamentable, hermano, como le dije, qué lamentable es que hay gente que afuera en los programas de televisión, en las redes sociales, que están enseñando cualquier cantidad de cosas. Estaba platicando con mis compañeros de trabajo y dice, sí, te dicen una verdad, pero te dicen 89 mentiras. Y te dicen una medio verdad. Y la gente, cuando no es inteligente a la palabra de Dios, cuando no estudia la palabra de Dios, se cree todo lo que escucha en las redes sociales. Hablamos hace unas semanas que los hermanos de Berea eran nobles, eran diligentes, y Dios a las personas que son diligentes los guarda de ese tipo de personas. Pero aquí habían hombres que habían sido puestos por Dios para ser baluarte y columna de la verdad, y no lo estaban haciendo. Versículo 29, imagínense entonces, si todos los líderes son corruptos, ¿qué puede esperar usted del pueblo? Si usted en su casa, esperemos que no es así, si usted en su casa vive de una forma no ejemplar, no espere que sus hijos lo hagan. Si una nación vive con sus líderes de forma despiadada, no esperemos que el pueblo lo viva. Porque el líder dicta de alguna manera la senda en que vamos a andar. Lamentablemente estamos viviendo tiempos difíciles políticamente hablando, donde hay tanto menosprecio, hay tanta distracción moral, ética, social, si no es para no meter en la migración. Pero ¿sabe algo que lamentablemente me doy cuenta, y usted seguro también? Criticamos al gobierno por algunas políticas migratorias, ¿eh? Pero entre nosotros también es así, entre nosotros mismos es así. Qué curioso, ¿no? Eso estaba sucediendo. Y dice aquí el versículo 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Nada diferente hoy en día, hermano. Al afligido y menesteroso cuidaban. ¿Verdad que nos dice eso? ¿Qué dice? Lea, hacían violencia. A la persona que sufría le hacían violencia. Imagínate eso, hermano. ¿En qué cabeza cabe? Y dice, wow. Y al extranjero, oprimido. Pero no eran los líderes, era la gente. Sabemos entonces que los líderes ya estaban oprimiendo. Y la gente adoptó ese mal ejemplo. Y Dios en su trono observando todo lo que sucedía. Y dice el versículo 30. Y busqué hombres. Y busqué a alguien que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Las ciudades en aquel entonces, hermanos, todas las ciudades no es como ahorita. Bueno, acerca del muro, se levantó el muro al 100%, el muro entre México y Estados Unidos. Medios algunos lugares, bueno, pero hay otros lugares donde hay cerca y hay cosas, pero es algo delgado, pequeño. En aquel entonces los países, las ciudades estaban formadas por muros a su alrededor,
comenzaron a sitiar la nación. Sitiarla es que la rodeaban para evitar que salieran y entraran cualquier cosa hasta que se desabasteciera todo. Pero el pueblo tenía grandes graneros, tenía una solvencia para soportar en cierta manera ese asedio que tenían. Entonces, el pueblo de Israel, por ahí pasaban algunos ríos, entonces cercaron, cerraron, taparon todo, ponían vigilancia, pero no consideraron a poner a Dios, porque dice la Biblia que en vano cuidamos si Dios no está presente. Y ellos ahí poniendo todo, ellos pensaban que no iba a suceder nada porque era el pueblo escogido por Dios, pero Dios le había dicho si iba a suceder. Y el pueblo el pueblo de Babilonia comenzó a excavar, a romper, a buscar, y allí se abre un hueco. Y imagínate cuánto tiempo pasó de que ese pueblo estuvieron abriendo, haciendo y buscando la manera de entrar. No sé cuánto tiempo la Biblia, y nadie tiene ese dato, pero tuvieron que haber pasado mucho. No había la tecnología que tenemos. ¿Por qué el pueblo de Dios, sabiendo lo que iba a venir, ellos sabían que estaban rodeados, sabían que era un imperio, de hecho fue el primer gran imperio de la historia, no se arrepienten? Qué necedad, ¿verdad, hermanos? Se abre un hoyo. Y dice la Biblia que Dios estaba buscando a alguien que lo reparara, a alguien que se interpusiera, a alguien que estuviera ahí vigilando. Pero nadie estaba interesado en eso. Cuando vieron el problema, todos empezaron a huir, a esconderse, a buscar qué hacía. Dice la Biblia que el rey Sedequías abrió un lugar por una puerta y se fue corriendo, pero los caldeos lo atraparon en medio del desierto, lo agarraron a él, a su familia, le sacaron los ojos y lo llevaron a Babilonia. Y Sedequías era uno de los que se burlaba cuando Jeremías le decía, ¿sabes qué? Arrepiéntate. Y Dios está diciendo aquí, estoy buscando a alguien que defienda mi tierra. Pero lamentablemente, hermano, había una ignorancia, había una apatía en el pueblo de Dios. Dios dice que fuera sido uno, está buscando uno solo. No dice eso la tierra. Imagínate el grado del pueblo de Israel. Imagínate ahora nosotros, hermanos. Dios está esperando que nos paremos, Dios está esperando que defendamos a nuestra familia, Dios está esperando que defendamos nuestros hogares, Dios está esperando que defendamos esta sociedad. Dios está esperando que seamos fieles y que defendamos su palabra. Dios está esperando que otros a través de nuestras vidas puedan escuchar el mensaje de Dios. Y muchos de los que estamos aquí probablemente vamos a escuchar, pero quizás otros no, otros por aquí y por allá. Y Dios está diciendo, escucha, te quiero bendecir, te quiero cuidar, te quiero ayudar, pero obedece, arrepiéntete si hay algo que estás haciendo que desagrada mi presencia. Y estamos viviendo, hermano, en esa ignorancia espiritual. Dice el libro de Hechos, capítulo 17, vamos ahí, el versículo 30, del 24, vamos a leer el 30, Hechos 17, dice la palabra de Dios. Voy a leer el versículo 27, Hechos 17, 27. Para que busquen a Dios, escuchen, hermano, para que busquen a Dios y de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, dice el apóstol, y nos movemos y somos de Él y para Él son todas las cosas, hermanos. Como algunos de nuestros propios poetas también lo han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro de plata o piedra,
escultura de arte de imaginación. Versículo 30 dice, pero Dios, aún hermano, cuando nos damos la espalda a Dios, la raza humana dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios sabe que hay ignorancia en nosotros, lo sabe. Él sabe que a veces escuchamos y a veces no hacemos. Eso nos hace ignorante a lo que Dios establece en su palabra. Porque no es el que sabe el que lo sabe, sino el que lo hace. Santiago dice, sed hacedores de la palabra, no solamente uno. Y Dios dice, hay ignorancia. Dios está diciendo, necesito a alguien, no importa. Necesito a alguien que defienda ese hoyo. Vienen los caldeos. Necesito a alguien que lo haga. Necesito una persona, no importa si es pobre, rica, si es hombre, mujer, si es niño. Necesito una persona solamente. Y esa persona hará que la bendición mía repose y no los guarde de lo que le viene a ustedes. Porque lo que les vino, si usted lee Jeremías y Lamentaciones, fue triste. Hasta se comían a sus hijos de la necesidad. Y Dios quería evitar todo eso, porque Dios quiere evitar siempre la maldad. Pero nos dice, está la bendición o la maldición, escoge. Yo le digo, alguien, párate allí, defiende, cuida, vigila, repara ese hueco. Voy a estar contigo. Pero no creyeron. Abraham, padre de la fe, en Génesis 18, intercedió de una forma increíble por Sodoma y Gomorra. Si Abraham hubiese seguido intercediendo por Sodoma y Gomorra, Dios hubiese salvado a Sodoma y Gomorra. Abraham creía que dijo, si hubieran solamente 10 justos, Dios, por favor, perdón. Abraham creía que Lot estaba haciendo su trabajo de alcanzar a la gente. Pero Lot no lo hizo. Y Sodoma y Gomorra fue destruido. Moisés, dice la palabra de Dios, el pueblo se desvió. Vamos a Salmo 106. Salmo 106. Hermanos, necesitamos interceder por otros. Dios está buscando hombres y mujeres que se paren a defender lo que Dios está establecido. Lo que Dios ha establecido. Salmo 106. El versículo 23 del Salmo 106 dice acerca de Dios: y trató de destruirlo de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyese. Hubo un hombre que sí se paró. El pueblo de Israel, hermano, desafió a Dios muchas veces. Después de que lo sacó tantos milagros, y aún el pueblo desafiaba a Dios constantemente. Pero había un hombre, Moisés, que decía: ten misericordia. Y por la voz de ese hombre, Dios no hacía lo que tenía que haber hecho con el pueblo de Israel. En una ocasión le dice: ¿sabes qué? Le dice Dios a Moisés: déjame acabar con una generación y comenzar una nueva. Y Dios dijo: si quieren, tráeme, quítame a mí la salvación, mándame al infierno, pero no haga. Qué compasión de ese hombre hacia el pueblo. Y ese mismo pueblo era el que a él criticaba, el que a él, hermano, wow, las quejas hacia Moisés eran increíbles. Y Moisés no respondía como ellos decían. Oraba, intercedía por su pueblo. Y Dios guardó su pueblo. No solamente Abraham y Moisés. ¿Usted conoce, ha escuchado de Esther? La reina del reino medio persa. Después del reino babilónico se levantó el reino medio persa, y Asuero, ese hombre poderoso, que es un nombre, no es una persona, es un título, perdón,
trae a Esther a su reino. Y Esther, esa mujer de fe, intercedió por el pueblo. Wow. No se trata de hombres, no es un asunto de hombres, es un asunto de mujeres también. Esther, capítulo 4, vamos allá. Antes del libro de Job está Esther, hermano. Salmos, regresa uno atrás, Job, y después está el libro de Esther. Esther capítulo 4. Vea esta fe de esta mujer, hermano, increíble. Dice la Biblia: le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuese destruido, a fin de que la mostrase Esther y se lo declarare y le encargara que fuese ¿qué? Ante el rey a suplicarle y a qué. Y la intercesión de Esther era la intercesión de vida y muerte. Si usted no ha leído eso, nadie se podía presentar al rey a menos que el rey la llamara. Si alguien era llamado por el rey, no importa quién sea, tenía que morir. Ella puso en riesgo su propia vida a favor de otros. Una mujer. Hay un mundo, hermano, allá afuera. Hay un mundo que necesita lo que tú y yo tenemos ya. Lo necesita. Y Dios dice: necesito uno solo. Aquí vemos algunos. Necesito a alguien que haga la diferencia y vaya. Porque hay necesidad. Dice aquí la Biblia que no lo halló. ¿Qué dirá Dios de los que estamos aquí? Si Dios dice: estoy buscando a alguien que haga la diferencia aquí en Nashville. Estoy buscando a alguien que haga aquí la diferencia en Tennessee. Estoy buscando a alguien que haga la diferencia en el lugar donde vive. Estoy buscando a alguien que haga la diferencia donde trabaja. Estoy buscando a alguien que haga la diferencia donde estudia. Estoy buscando a alguien que se ceda por él. Hay un mundo perdido que necesita que hombres y mujeres sean intercesores por él. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo está en el cielo, hermano. Gloria a Dios por eso. Él vuelve por nosotros. ¿Y cuándo? No sé, pero yo tengo la garantía de que Él viene por mí. Pero mientras tanto, dice la Biblia que Él se encuentra intercediendo por nosotros. Hebreos capítulo 7. Hermanos, tenemos el ejemplo más grande de intercesión. Tenemos al Dios humanado. Dice la palabra de Dios en el versículo 22 del capítulo 7. Por tanto, Jesús es hecho fiador, escuche, de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podía continuar más. Por cuanto permanece, ¿para qué, hermano? Para siempre tiene un sacerdote inmutable. Por lo cual, vea el versículo 25, puede Jesús también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo, ¿qué dice? ¿Viviendo qué? Siempre, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Usted cree que Él lo está intercediendo ahorita por los que no le conocen? Él está esperando que alguien se pare y haga la diferencia y ponga su vida en algunos lugares, en unas ocasiones, en juego. Escuchando, hermano, de misioneros que están en otra parte del mundo, donde ellos están realmente arriesgando y poniendo su vida diariamente, y nosotros felices aquí. Y nosotros
compras desesperadas o desánimo. Cuando hay gente que está sufriendo, hermano, wow, increíble. Y esa gente está esperando. En la mañana hablamos que hombres y mujeres. Hermano, tengo un libro que adquirí hace mucho tiempo de un proyecto que establecieron los hombres de orar por todos los países y orar de una forma detallada. Ellos se encargaron de detallar cada lugar, cada situación y lo van actualizando. Porque quieren hacer ver la necesidad que hay allá afuera. No estas 4 paredes, hermano, no es las 4 paredes de tu casa, no es las 4 paredes donde trabajas, no, allá afuera hay hombres y mujeres que necesitan a intercesores, que necesitan a un hombre y una mujer que se pare y les diga: hay vida en Jesús, hay salvación en Cristo, Él te ama. Tú no tienes que ser teólogo, tú no tienes que ser un pastor. Dios busca una persona. ¿Sabes qué? Dios te ama. Muestra el amor a alguien. Alguien necesita ser rescatado. La gente sin Cristo va al infierno. Es una verdad. Y tú y yo tenemos la forma de arrebatar las almas del infierno, mostrándole el amor, diciéndole: mira, en Cristo hay salvación, en Cristo hay vida eterna. Y Dios está esperando una sola persona para que diga eso. Él se encarga de hacer todo. Por eso Dios usa hombres y mujeres que se encargan, hermano, de ser ese canal, esos misioneros, esos pastores. Y Dios nos dice: bueno, lo están haciendo ellos, ahora ora por ellos, apóyalos, pídele a Dios que los guarde, que los cuide. Y Dios está buscando uno. No, yo estoy emocionado de querer escuchar a ese pastor. Ese pastor estuvo en Argentina, lo conocí, es un tremendo hombre de Dios. Su vida, ahora pueden, va a ser el jueves, pero si pueden ir hoy, hermano, de verdad va a ser de mucha bendición. Recuerden, no tenemos servicios, lo vamos a colocar, ya lo colocamos en el grupo, pero si hay alguien en el grupo, que usted avísele. Pero bueno, un misionero, hermano, necesita la intercesión, necesita la ayuda de nosotros. Muchos de nosotros no vamos, bueno, ni podemos salir de aquí, ¿verdad? Pero con oración podemos llegar hasta el fin del mundo. Y sé que han habido hombres, familias aquí que han entregado a usted, a mí, tarjetas, porque Dios está diciendo: ora por él, tú ora por él. Si otro no lo hace, tú intercede por él para que Dios lo guarde, para que Dios lo cuide. Y es interesante que Dios dice que buscó a uno y no lo halló. Porque lamentablemente, hermano, va a estar el hermano Norton, allá va a estar predicando también con otro hermano. No sé de él, pero por lo que uno escuche, Dios lo quiere usar también. Y muchos de ellos, hermano, con problemas, dificultades, no tienen idea, pero con un llamado de parte de Dios a hacer la diferencia a donde Dios lo va a llevar, a donde Dios quiere que esté por algunos aquí en Estados Unidos, otros en otra parte del mundo. Y Dios está esperando que tú y yo intercedamos por ellos. Somos llamados, hermanos, a interceder. Somos llamados a orar por otros. Estamos llamados a hacer el bien. Aunque el mundo ignora, aunque la gente ignora, nosotros estamos llamados a quitarle la ignorancia a la gente, mostrándole la verdad con nuestra vida, con la palabra de Dios acerca del Evangelio. Pero somos llamados también a interceder por esos hombres, por esas familias que van a otra parte del mundo, que van a exponer sus vidas por el mensaje del Evangelio. Y Dios dice: necesito a alguien que esté orando por ellos. Ojalá que no sea como aquí, como el libro de Ezequiel, y no lo hallé. Y ojalá, hermanos, que en esta semana de donde se nos va a retar, vi una estadística que wow. Las conferencias misioneras, solamente después de la sexta semana, solamente un 40% de la iglesia sigue fiel a lo que escuchó.
Dice ese pasaje, me encanta el latir del corazón de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Hermanos, no ignoremos, hermanos, no ignoremos estas verdades. No ignoremos, hermanos, el amor de Dios. No seamos, hermanos, como este pueblo que recibió la invitación de Dios y que se negó a cumplirla. Necesitamos hombres y mujeres, hermanos, que hagan la diferencia. Necesitamos hombres y mujeres que defiendan su familia, que se aferren en rodillas por sus hogares, que clamen a Dios por aquellos hombres y mujeres y familias que están en otros lugares del mundo o que van a otros lugares del mundo a ponerse el vallado, a exponer sus vidas. Vamos a orar. Mientras oramos, hermanos, el piano va a sonar. Y ahí, hermanos, en una actitud de reverencia, vamos a orar a Dios y vamos a hablar con Él. Seamos parte, hermano, en ese privilegiado equipo que Dios ha salvado. Seamos esos hombres y esas mujeres que nos paremos, hermano, a defender la verdad, a defender a nuestros hogares, a nuestras familias de la corrupción, del deterioro social que vivimos. Y que Dios consiga hombres y mujeres aquí que están intercediendo por aquellos que están yendo al campo misionero. Y que Dios levante jóvenes en esta iglesia que estén dispuestos a responder al llamado de Dios. Si Dios te llama a su obra, a su empresa, que no se queden de brazos cruzados y que no nos quedemos, hermanos, de brazos cruzados. Hagamos la diferencia en esta generación. Pidámosle a Dios en esta semana que nos dé un sentir, que nos dé un latir en nuestro corazón como el de Él. Seamos hombres y mujeres que intercedamos por una nación, por un mundo que tanto le necesita. Padre, gracias te damos. Te glorificamos y te pedimos, Padre, que esta porción de tu palabra que se fue expuesta, Señor, traspase, Señor, por favor, nuestro ego, nuestro orgullo, y que seamos humildes y sumisos, Señor, a ella, y que podamos, Señor, llevarla fuera de estas cuatro paredes, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermano Adán, hermano, tu esposa y los niños están allí, si le pueden decir. Vamos a tener unos bautizos, hermanos.
tardes, hermanos. Vamos a repasar el boletín rápidamente, los anuncios en lo que el pastor Carpio y la hermana se alistan para los bautizos. Hermanos, en el boletín, en la página donde empieza, que dice febrero 1 a 8, ahí está lo que se va a hacer esta semana. Y esta tarde a las 6 p.m. no vamos a regresar a la iglesia, vamos a ir a Springfield, Tennessee, a tener el servicio. Les invitamos, hermanos, que cada uno que pueda ir, vaya. Tomen el reto de ir para poder escuchar. Va a estar un misionero allá predicando. Esa es la razón por la que vamos a ir para allá, porque es la semana de misiones, está empezando hoy y va a haber un pastor allá. No sabemos el nombre, pero allá va a estar un misionero predicando allá. Va a estar el pastor Jacob traduciendo, si se necesita traducir, cualquiera que pueda acompañarnos a las 6:30 p.m. allá vamos a estar. No vamos a tener el servicio aquí a las 6:30 p.m. Vamos a ser despedidos y vamos a ir de aquí y salir para allá. El día lunes, hermanos, todos los varones están invitados para el barbecue para varones. Todos los años lo hacen, es lo mismo. Para aquellos que no han ido, que se hace, nomás es un tipo de compañerismo. Se conoce a los misioneros que van a estar apoyando por este año y ellos dan su testimonio, y también ya la iglesia provee una comida, un sándwich barbecue para cada uno de los varones que vayan a asistir. Les invitamos, hermanos, que lleguen a las 6:30 p.m., no se queden en casa, lleven a sus hijos. Todo varón está invitado. También, hermanos, el día jueves vamos a tener aquí un pastor, un invitado, también un misionero. Va a ser el pastor Guillermo Norton. Él va a venir aquí a predicarnos a las 7 p.m. No se lo pierdan. Él va a dar su testimonio y también nos va a predicar esa noche, para que también toda esta semana lo que más podemos absorber sobre todas estas predicaciones de los misioneros nos ayude, para que el día domingo, que es la promesa de fe, que cuando se va a hacer esa promesa, ese dar de corazón, entendamos por qué y para quién vamos a estar apoyando esto. Para eso se hace esta semana de vacaciones. Me esquipé el viernes, pero el viernes también hay un paquete de misiones. No tengo muchos detalles de esos, pero el que quiera asistir tiene que hablar con el pastor Carpio. Es un costo de $5 por persona, creo. El que quiera asistir para ese día, el día viernes, tendría que hablar con el pastor Carpio, para que así ellos puedan meter la información para que ustedes puedan ir. Y como les digo, el día domingo los esperamos aquí. Vamos a estar, el pastor Carpio va a estar predicando sobre los misioneros, y también se va a dar la promesa de fe para este año que se viene, hermanos. Hermanos, también más abajo tenemos las actividades. El día 14 de febrero, cae sábado, están anticipando tener un evento para matrimonios. Está un poco de la información ahí puesta. Va a ser aquí abajo en la cafetería para todos los matrimonios. Va a haber cuna. Todavía no sabemos qué se va a dar, todavía no sabemos. Se está haciendo el anuncio para que ya estemos planeando. Un poquito más adelante se va a hablar de eso, para que puedan ustedes también opinar a lo mejor, o decir que se puede hacer, hermanos. Pero eso va a ser para el día 14 de febrero, que es sábado, para la cena de matrimonios. También vamos a tener una reunión de varones para el día 21 de febrero. No tenemos exactamente el horario todavía, pero ya está planeado para ese día. Y también el 28 de febrero vamos a tener la primera reunión de jóvenes, para que así también todos se animen a venir, hermanos. Hermanos, también el bautizo va a ser en breve. La hermana Eva y su hijo se van a bautizar hoy. Van a dar ese paso de obediencia en público, de fe para nuestro Señor. Todo aquel que no se ha bautizado
le animamos que así lo haga, hermanos. Les damos gracias por el tiempo que nos han dado esta tarde y que Dios les bendiga grandemente. Hermanos, les voy a invitar que se pongan en pie. Vamos a cantar un himno mientras empieza el bautismo. Vamos a cantar mientras están listos. Ya que estén listos, separamos aquí el canto. Vamos a cantar He decidido seguir a Cristo. Amén. Cantamos, hermanos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque voy solo,
pastor hermano Adán, si hay alguno de ustedes que todavía no ha dado ese paso de fe en obediencia a nuestro Dios, hermanos, hagámoslo para tener la bendición de Dios. Vamos a orar, hermano, vamos a estar despedidos. Hermano José, ¿puede dirigirnos, por favor, en oración? Pásale aquí a dirigirnos. Oremos, hermanos. Señor, mi Dios, gracias por lo bueno que eres con nosotros, gracias por lo que escuchamos, Señor, y por todo lo que se llevó a cabo en este día aquí en la iglesia, Señor. Gracias por los hermanos que se han bautizado, Señor, y que han decidido dar ese paso tan importante de obediencia, Señor. Te pedimos por ellos que usted les siga bendiciendo, les siga ayudando a crecer en tu palabra, mi Dios. Igualmente a nosotros, ayúdanos, Señor, a también ser hacedores de tu palabra, Señor, y no solo oidores, mi Dios. Llévanos con bien en la tarde, Señor, lo que resta de este día, Señor. Guárdenos en todo momento, Señor, y permítanos estar más tarde también en su iglesia, mi Dios. Gracias le damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.